La relación entre el derecho internacional y el derecho interno es uno de los temas más interesantes y álgidos de la teoría del derecho internacional. Debido a que en la comunidad internacional no existen órganos centralizados que sean capaces de administrar cómo se va a cumplir el derecho internacional, y además al hecho de que estamos hablando de estados soberanos, entre otras entidades, pero sobre todo ellos, los que tienen como obligación cumplir con estas normas, se hace necesario identificar cómo el aparato estatal, es decir, el ordenamiento jurídico interno, está preparado o no para recibir y cumplir las normas del derecho internacional. Como podrá verse, si el ordenamiento nacional se encuentra bien organizado, las probabilidades del cumplimiento de la norma del derecho internacional serán mayores, y si por el contrario el ordenamiento jurídico interno carece de normas, de instrumentos, de metodologías, las normas del derecho internacional tienen menos posibilidades de cumplirse con el aparato estatal. Desde el punto de vista del derecho internacional, se postula el principio de la primacía del derecho internacional. Esto quiere decir, de un lado, como establece el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que ninguna disposición del derecho interno justifica el incumplimiento de una obligación internacional. Es decir, ¿cómo podríamos aceptar que un Estado que, por ejemplo, ha suscrito un tratado, es parte de un tratado, pretenda luego, a través de una disposición del derecho interno, decir que no puede cumplir con ese tratado? También existe en el marco del derecho internacional la obligación de implementar las disposiciones del derecho internacional en el ámbito del ordenamiento nacional. Esta es una regla antigua que se estableció incluso desde la Corte Permanente de Justicia Internacional y que fue retomada en el año 2000 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Durán y Ugarte contra Perú. Allí se establece que en el derecho de gentes existe una norma consuetudinaria que prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de estas normas internacionales. De tal manera que un Estado no podría decir que solo con hacerse parte ya no le queda más que cumplir con la obligación, sino que en la actualidad una gran cantidad de normas del derecho internacional exigen que también a nivel interno el Estado bien pueda adoptar, por ejemplo, un protocolo, una norma de procedimiento, o bien deba derogar normas, disposiciones contrarias a la obligación internacional que ha asumido. Desde el derecho interno, lo que tenemos es que, a pesar de estas dos obligaciones claras dentro del derecho internacional, existe todavía una amplia libertad por parte de los Estados para evaluar cuál es la mejor manera de implementar estas disposiciones del derecho internacional. En ese sentido, desde el derecho interno de los Estados podríamos encontrar que hay dos problemas principales. Uno es el problema de la incorporación y el segundo problema es el problema de la jerarquía de las normas internacionales. En cuanto a la incorporación, los Estados tienen tradiciones jurídicas diferenciadas, qué duda cabe. Para algunos Estados, por ejemplo, el sistema debe ser dualista, es decir, reconocer que el derecho internacional y el derecho interno contienen fuentes diferentes, sujetos diferentes, materias diferentes y que por lo tanto cualquier cumplimiento de una norma internacional en el derecho interno requiere una suerte de acto de transformación. Es decir, que esa norma del derecho internacional se encuentre recogida en una norma del derecho nacional para que los operadores jurídicos puedan proceder a cumplirla. La otra escuela de pensamiento es la escuela monista, que es mayoritaria en la comunidad internacional, por la cual se entiende que el derecho internacional, pero también el derecho interno, forman parte de un mismo ordenamiento jurídico, con lo cual no es siempre necesaria una norma de implementación, sino que desde su entrada en vigor, esta norma internacional despliega plenos efectos jurídicos en el ámbito del derecho interno. En el caso de la jerarquía, no existe una norma de derecho internacional
que obligue a los estados a darles cierto carácter normativo a sus disposiciones en el marco del derecho interno. Es decir, podemos ver, por ejemplo, que una gran mayoría de estados le asigna rango legal a las normas convencionales del derecho internacional, pero también hay casos en que algunos estados les asignan rango constitucional o quizá no a todas las normas del derecho internacional, pero sí, por ejemplo, a las normas de derechos humanos o de derecho internacional humanitario. Como bien se sabe,